Cada vez que bebes matas neuronas. La frase suena contundente, fácil de recordar y útil para asustar a cualquiera. Pero como suele ocurrir con los mensajes que se hacen virales, encierra verdades a medias y conclusiones exageradas. El cerebro no es de cristal, pero tampoco es invulnerable. La relación entre alcohol y neuronas es más compleja de lo que cree la cultura popular. Hay efectos inmediatos y temporales que alteran cómo te comportas y te sientes después de beber. Hay efectos diferidos que aparecen al día siguiente. Y hay cambios profundos que, si el consumo es excesivo y sostenido, sí pueden dejar huella en la estructura cerebral y en la manera en que recuerdas, decides y regulas tus emociones. En este video vamos a desmontar el mito de forma clara y honesta. Entenderás qué hace realmente el alcohol en tu cerebro, por qué algunas experiencias parecen borrar recuerdos cuando hablamos de daño funcional irreversible y cuando se convierte en daño estructural difícil de revertir. ¿Por qué el riesgo no es igual a los 16 años que a los 40? ¿Y cómo reducir al máximo el impacto si eliges beber? El origen de la idea de que el alcohol mata neuronas se remonta a un tiempo en el que se conocía muy poco sobre la plasticidad del sistema nervioso. Las campañas de salud pública buscaron mensajes simples y potentes para desalentar el abuso y funcionaron, pero la neurociencia avanzó y hoy sabemos que el cerebro cambia, compensa, repara y también se deteriora según el contexto. Es cierto que existen imágenes de resonancia que muestran cerebros con menor volumen en personas con alcoholismo de larga data. Es cierto que hay trastornos neurológicos graves vinculados al consumo crónico y es cierto que una borrachera puede dejar huecos en la memoria. A partir de esas evidencias se instaló el atajo mental. Si hay daño con abuso, cada copa mata neuronas. La realidad es que el impacto depende de la dosis, la frecuencia, la edad, el patrón de consumo, el estado nutricional, el sueño, la genética y hasta del entorno en el que bebes. El mismo trago no tiene el mismo efecto en todos los cerebros ni en todas las circunstancias. El alcohol es una molécula pequeña y soluble que atraviesa con facilidad la barrera hematoencefálica. Entra en juego en cuestión de minutos. Su primera gran acción es potenciar el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro, el GABA, y frenar el principal excitador, el glutamato. Esta combinación reduce la actividad eléctrica y te hace sentir más relajado, menos tenso, más sociable. En paralelo, el sistema de recompensa libera dopamina en ciertas vías, lo que añade la sensación de placer y de quiero otro. Con niveles bajos a moderados, esas acciones producen el típico efecto de desinhibición, charlas más fluidas, risa fácil, menor ansiedad social, a medida que aumenta la concentración de alcohol en sangre. El equilibrio se inclina y lo que parecía simple desinhibición se convierte en descoordinación, lenguaje pastoso, pérdida de reflejos y de precisión motora. El cerebro que afina el movimiento se ve afectado. La corteza prefrontal, que evalúa riesgos y frena impulsos, trabaja más lento, y la amígdala, que procesa amenazas y emociones intensas, se desregula. No es que el cerebro se rompa, es que está funcionando bajo una química distinta, más torpe y menos controlada. Una de las experiencias que alimentan el mito es despertar después de una noche de excesos y descubrir que hay fragmentos que no recuerdas. El término coloquial blackout no describe una pérdida de memoria retroactiva, sino una falla de consolidación. Durante el episodio de intoxicación, el hipocampo no logra convertir experiencias de corto plazo en recuerdos duraderos. Es como si el botón de guardar se hubiera desactivado. La persona pudo conversar, reír, caminar y hasta subir historias a redes, pero al día siguiente no puede recuperar parte de lo vivido porque nunca quedó almacenado. La explicación no es que se hayan muerto neuronas de un momento a otro, sino que la plasticidad sináptica del hipocampo quedó temporalmente interferida. Cuando el consumo es ocasional y se acompaña de descanso y nutrición adecuados, esa interferencia se resuelve. Cuando el patrón de abuso se repite fin de semana tras fin de semana, la interferencia deja de ser un evento aislado y se convierte en una forma de aprendizaje torpe con memoria frágil y atención dispersa. El día después de beber no es solo dolor de cabeza y náuseas. A nivel cerebral hay un rebote químico. Como la noche anterior empujaste el sistema hacia la inhibición, al disminuir el alcohol aparece hiperexcitabilidad. Eso se traduce en ansiedad, irritabilidad, sueño fragmentado y dificultad para concentrarte. Además, el alcohol altera las fases del sueño, especialmente el REM, por lo que te levantas sin la reparación cognitiva que te da un descanso profundo. La deshidratación y la pérdida de electrolitos afectan la transmisión nerviosa y los subproductos del metabolismo del alcohol contribuyen a la sensación de nube mental. Nada de eso significa muerte neuronal en masa.
significa que tu cerebro está intentando volver a su punto de equilibrio mientras lidia con una química alterada, falta de sueño y un cuerpo que necesita agua, comida real y tiempo. Hasta aquí hemos descrito efectos agudos y reversibles. El panorama cambia cuando el consumo es crónico, intenso y sostenido durante años. Ahí sí hay evidencia de cambios estructurales, menor volumen de ciertas regiones, alteraciones en la sustancia blanca que conecta áreas distantes y déficits persistentes en funciones ejecutivas y memoria. La corteza prefrontal, responsable de planear y frenar impulsos, y el cerebelo, clave en coordinación y aprendizaje motor, suelen verse afectados en personas con dependencia. No es solo el alcohol en sí, también influye el contexto del consumo. El alcoholismo grave suele acompañarse de deficiencias nutricionales, sueño de mala calidad, episodios repetitivos de abstinencia con hiperexcitabilidad neuronal, problemas hepáticos que toxifican la sangre y a menudo condiciones de salud mental que agravan el cuadro. El ejemplo más dramático de daño neurológico asociado al alcohol es el síndrome de Wernicke-Korsakoff, consecuencia de una falta severa de tiamina o vitamina B1. En su fase aguda, la encefalopatía de Wernicke provoca desorientación, problemas oculomotores y dificultades de equilibrio. Si no se corrige, puede evolucionar a Korsakoff, con amnesia profunda y confabulación. No todos los bebedores desarrollan este síndrome, pero ilustra que el alcohol puede abrir la puerta a enfermedades neurológicas si se combina con malos hábitos y negligencia nutricional. El cerebro también sufre cuando el hígado, encargado de metabolizar el alcohol, pierde eficiencia. En el consumo crónico, el hígado puede enfermarse y eso altera la limpieza de toxinas. Cuando la sangre llega al cerebro con compuestos que deberían haberse procesado, aparece la encefalopatía hepática, confusión, somnolencia, cambios de personalidad y, en casos severos, coma. Este estado no es por muerte neuronal inmediata, sino por un ambiente bioquímico hostil que impide el funcionamiento normal de las redes neuronales. Una vez más, el mensaje no es que cada trago mata neuronas, sino que los sistemas del cuerpo están integrados y que el abuso sostenido deteriora varios órganos a la vez, lo que repercute en la mente. No todos los cerebros están en la misma etapa ni tienen la misma capacidad de resistir. En la adolescencia y la primera adultez, la corteza prefrontal aún está madurando. Se están afinando los circuitos del autocontrol, la planeación y la toma de decisiones. Introducir el alcohol en exceso en ese periodo aumenta el riesgo de alterar trayectorias de desarrollo, con consecuencias en la regulación emocional y en la respuesta a recompensas. Además, esa etapa es más sensible al aprendizaje y a la formación de hábitos. Si el fin de semana se asocia con borrachera desde los 15 o 16 años, es más probable que el patrón se consolide y cueste más romperlo. En el embarazo, la situación cambia de escala. El alcohol atraviesa la placenta y llega al cerebro en desarrollo del bebé. El espectro de trastornos fetales por alcohol incluye dificultades cognitivas, problemas de conducta y rasgos físicos particulares. Aquí no hablamos de mitos, hablamos de prevención clara, porque el cerebro en formación es especialmente vulnerable y el costo es demasiado alto. Si el consumo es ocasional y moderado, el relato cambia. Una copa de vino con comida, una cerveza en una reunión, un brindis en una celebración en el contexto de una semana con buen descanso, ejercicio y alimentación real, no tienen por qué arruinar tu cerebro. El problema surge cuando la copa social se convierte en 4, 5 o 6, cuando el fin de semana empieza el jueves y termina el domingo, cuando beber es la vía principal para manejar el estrés o para socializar, cuando el sueño se recorta y la comida se reemplaza por calorías líquidas. Además, hay diferencias biológicas que importan. Algunas personas metabolizan el alcohol más lentamente, otras tienen variantes genéticas en enzimas como la alcohol deshidrogenasa o la aldehído deshidrogenasa, que hacen que acumular acetaldehído sea más probable y desagradable. Hay diferencias entre sexos en la distribución de agua corporal y en la actividad enzimática que hacen que, con la misma cantidad de alcohol, la concentración en sangre sea más alta en mujeres. Y hay historias personales que marcan vulnerabilidad. Antecedentes familiares de adicciones, depresión, ansiedad o trauma pueden hacer más riesgosa la relación con el alcohol. El cerebro aprende. Si todas las semanas le presentas la misma secuencia de estímulos y recompensas, ajusta sus circuitos para anticipar y buscar esa recompensa. Con el alcohol, ese aprendizaje se traduce en tolerancia y dependencia. Tolerancia significa que necesitas más cantidad para sentir el mismo efecto. Dependencia significa que, al retirar el alcohol, aparece malestar, ansiedad, temblores, irritabilidad, insomnio e incluso convulsiones en escenarios severos.
Ese malestar no es casual, es el rebote de un sistema que se adaptó a funcionar con alcohol de fondo y que, al faltar, se desequilibra. Por eso, romper con un patrón de consumo intenso no es solo una decisión de voluntad. A veces requiere supervisión médica, psicoterapia y una red de apoyo. Entender esto quita culpas inútiles y pone el foco en el tratamiento. Dejarlo es posible y el cerebro mejora cuando se le da tiempo y herramientas. Una de las preguntas más esperanzadoras es si el daño se puede revertir. La respuesta, como casi todo en biología, es depende. Con periodos prolongados de abstinencia, el sueño se normaliza, la inflamación cerebral se reduce, la conectividad funcional mejora y algunas regiones recuperan volumen. El hipocampo puede reactivar procesos de neurogénesis y la corteza prefrontal afina su rendimiento. No hablamos de milagros instantáneos ni de volver a un punto cero perfecto. Hablamos de mejoras reales y medibles. El tiempo de recuperación depende de la intensidad y la duración del consumo previo, del estado nutricional, del apoyo terapéutico y de la calidad del estilo de vida que se adopte después. El ejercicio aeróbico regular, alimentación rica en proteínas de buena calidad, verduras y frutas, grasas saludables como las del pescado y el aceite de oliva y prácticas de manejo del estrés como la meditación o la respiración son aliados que potencian esa recuperación. Si eliges beber, hay decisiones aparentemente pequeñas que marcan una gran diferencia. Beber agua a la par del alcohol reduce la deshidratación que contribuye a la resaca y mejora el rendimiento cognitivo al día siguiente. Comer proteínas y grasas antes y durante la ingesta enlentece la absorción y evita picos de alcohol en sangre. Respetar el sueño, evitar beber cerca de la hora de dormir y dar al cuerpo una noche completa de descanso protege la memoria y el estado de ánimo. Ninguna de estas medidas convierte el alcohol en inocuo, pero todas bajan la carga que tiene que soportar tu cerebro. El alcohol desinhibe, y al desinhibir deja ver partes de nosotros que el autocontrol normalmente filtra. Por eso hay personas que al beber se muestran más cariñosas, otras más melancólicas y otras más irascibles. No es que el alcohol cree esas emociones de la nada, más bien debilita la capacidad de modularlas. Si hay enojo acumulado, si hay tristeza no expresada, si hay estrés que no encuentra válvula, el alcohol puede amplificarlo. Entender esto sirve para no usar la bebida como anestesia ni como catalizador social, y para buscar formas más sanas de lidiar con lo que sentimos. Entre extremos siempre aparecen mensajes engañosos. Unos venden el cuento de que una copa diaria de vino es medicina, y otros aseguran que una sola cerveza te destruye el cerebro. Ninguna de las dos posiciones resiste el matiz de la evidencia. No existe una dosis universalmente segura para todos, como tampoco existe una catástrofe garantizada por un consumo ocasional. Si hay condiciones médicas, si hay embarazo, si hay medicaciones que interactúan, si hay historia de adicción, la recomendación tiende a ser evitar por completo. Si no las hay y decides beber, el foco está en la moderación y en no convertir la excepción en rutina. Sin listas, pero con claridad, si notas que necesitas beber para dormir, para socializar o para apagar la ansiedad, si te propones solo 2 y terminas cruzando el límite cada fin de semana, si tu rendimiento laboral o académico cae y culpas todo menos a la bebida, si las discusiones y los olvidos se multiplican en tu entorno, si hay lagunas frecuentes en la memoria de lo que hiciste, es momento de frenar y pedir ayuda. No por miedo a matar neuronas, sino por respeto a tu vida. El cerebro es plástico, sí, pero no infinito. Puede compensar mucho, pero tiene un costo. Entonces, ¿el alcohol mata neuronas? En consumo moderado y ocasional no las destruye de manera masiva. Lo que hace es modificar temporalmente la comunicación entre ellas, alterar la memoria durante la intoxicación y entorpecer el sueño y la regulación emocional en las horas siguientes. El consumo excesivo, repetido y sostenido sí se asocia con cambios estructurales, reducción de volumen en regiones clave, problemas de memoria, de control de impulsos y de coordinación, y con cuadros neurológicos graves cuando se suma mala nutrición, falta de sueño y enfermedades del hígado. No existe una fórmula mágica que permita beber sin consecuencias, como tampoco existe una maldición que impida toda recuperación. La buena noticia es que si decides reducir o abandonar el consumo, el cerebro mejora. Duerme mejor, aprende mejor, recuerda mejor y siente con más equilibrio. La decisión más inteligente no es vivir con miedo, es vivir con información. Conocer tus vulnerabilidades, poner límites, priorizar el descanso, moverte, comer real y pedir ayuda si lo necesitas. Tu cerebro no es de cristal, pero es único. Cuidarlo no significa renunciar a todo placer. Significa elegir con criterio cuándo, cuánto y por qué bebes.
Y si alguna vez te dijeron que cada trago mata neuronas, ahora ya sabes, el cerebro se adapta, aprende, se recupera y también se estresa. Hasta la próxima.